Y bueno, pues ha llevado a cabo en Olmedo un proyecto que ha revolucionado a los alumnos y al pueblo con muchísimo éxito de teatro escena y nos lo va a contar. Y luego tenemos a Itos Hurtado. Itos es catedrática de Instituto de Lengua y Literatura, ejerció mucho tiempo como docente de Lengua y Literatura y finalizó su carrera en el Bachillerato de Artes Escénicas. Ha tenido varias compañías con los alumnos, ha recibido varios premios, como un premio Max, sí, ¿verdad? En 2004 por las nuevas tendencias escénicas, con el Teatro del Común, que formó con un director, con Sánchez Sinisterra, ¿verdad? Para servir un poco de puente a los chicos que estudiaban el Bachillerato de Artes Escénicas y luego iban a pasar al mundo. Esa es otra compañía, son dos distintas. Una cosa es el Teatro. Vale, los de CB Teatro eran. Bueno, luego si a alguien le interesa, luego se lo cuenta. Sí, ahora nos lo cuenta todo mucho mejor ella, ¿verdad? Bueno, ha colaborado con Caixa Escena, con Nuevo Teatro Fronterizo, con la Universidad Carlos III. Y bueno, pues ellas comparten dos pasiones que tenemos muchos de los que estamos aquí, que son la docencia y el teatro, ¿no? Y bueno, pues combinarlas puede dar excelentes resultados y es lo que nos van a venir a contar. Comenzamos con Araceli. Vale. Bueno, pues yo lo primero, buenos días a todos y dar las gracias a la organización por haberme dado la oportunidad de estar aquí en representación de nuestro colegio, Tomás Romojaro, y poder contar nuestra experiencia. Primero me gustaría que vierais un vídeo, es el vídeo 1, y después comenzaré a explicaros un poco de por qué. Bueno, para este vídeo lo que acabáis de ver es un vídeo promocional que mis alumnos realizaron con 6 y 7 añitos para promocionar su obra de teatro y llevarla a la escena. Dar las gracias al ayuntamiento que nos prestó este maravilloso teatro para poder llevar a cabo los ensayos generales, ensayos menores y puesta en escena. Y siguiendo con el tema que nos ocupa, destacar que la presencia del teatro clásico, como muchos sabéis y sois docentes, en la etapa de educación primaria pues es casi ausente. Es más una responsabilidad del maestro el querer formar, el querer sembrar la semillita en sus alumnos para que después puedan conocer un poco más el teatro clásico. Para mí el teatro ha sido maravilloso, en nuestra aula ha sido genial, lo mejor que nos ha pasado, yo creo, a todos, incluso a mí o más a mí. Creo que el teatro clásico en la etapa de educación primaria, que son niños que están aprendiendo a escribir, a leer, reglas ortográficas, es muy complicado, pero que además es muy gratificante. Pues para ellos todo les divierte, todo lo que se presenta como un juego les parece súper divertido y además tienen una motivación enorme.
entender el teatro clásico como leer un libro tras otro no tiene mucho sentido, sino se trata de vivenciar todos los aprendizajes, pero en general el teatro. A colación con esto, pues en nuestra clase comenzamos en el segundo trimestre, pues porque había habido mucho movimiento de niños. Habían venido 5 alumnos nuevos de otras nacionalidades y otras localidades vecinas y había que hacerles un hueco en nuestra clase, pero no solo hacerles un hueco físico, sino que también había que ayudarles a que se sintieran parte del grupo. Y con otra lengua diferente pues era un poco complicado, pero al final, gracias al teatro, pues fue capaz. Si me puedes poner la presentación de las diapositivas y van viendo todo lo que hemos llevado a cabo a lo largo de todo el proyecto. Destacar que el teatro es un recurso enriquecedor que favorece muchísimos aprendizajes multidisciplinares, que es un recurso socializador, capaz de hacer cohesionar los grupos. Y unidos, cuando se trabaja unido, todos los objetivos parece que se consiguen. Comenzamos formando una compañía de teatro, y en esa compañía de teatro lo primero que hay que conocer es qué es el teatro para ellos. Había un montón de respuestas. Para ellos el teatro era magia, hacer cosas guays, diversión, era escribir, era increíble, pero claro, estábamos aprendiendo a escribir. Había que aprender a escribir para poder llevar a cabo el teatro y para poder representar y para poder memorizar, y entonces había que aprender rápido. Y bueno, la transición de no sé, me aburro leer, a necesito leer, era increíble. Como en un mes y poco la mayoría sabía leer con una soltura increíble, escribía genial. Se crea la figura del director, es quien da la palabra y quien escribe en el cuaderno de bitácora. Se superan retos, que son juegos superativos que ayudan a crear actitudes de ayuda y cooperación. Además se crean lazos afectivos. Elegimos nuestro nombre y logotipo para nuestra compañía de teatro, los Bobby Dibo. Ya no éramos la clase de primero A, éramos los Bobby Dibo. Éramos súper importantes, necesitábamos que todos nos reconociéramos porque lo habíamos trabajado. Pero también necesitábamos de alguien muy importante que a veces nos olvidamos, que es la familia. Y que a veces lo apartamos porque nos trae algún problemilla y porque todos queremos que nuestros hijos sean los mejores y hay veces que ayudando al hijo de al lado pues es mucho más fácil y damos más ejemplo a nuestros hijos. Entonces pues lo informamos, y quién mejor que informarles que ellos mismos. Ellos realizaron su reunión e informaron a los padres. Empezamos a hacer teatro, empezamos a que ellos eran los personajes de la compañía y tenían que informar a los colaboradores, que eran sus papás. Fue una reunión un poco diferente, se rieron muchísimo, pero al final la mayoría de los padres, creo que el 99%, se apuntó a los grupos, empezamos a trabajar en equipo. Y claro, en una compañía de teatro no todos son directores, no todos son técnicos de sonido, con lo cual había que elegir trabajo. Había que ser un técnico de sonido, había que ser un técnico de iluminación, tan importantes que han visto que son. Teníamos que ser escritores, había que escribir un diálogo, había que preparar unos vestuarios, había que hacer un decorado. Entonces había que repartirnos, no todos valemos para lo mismo, con lo cual ellos mismos libremente se repartieron las tareas y formaron equipos, lo que se llama una metodología de trabajo cooperativo, trabajar por equipos. También tuvimos que claro, cuando vas a firmar tu primer contrato de trabajo es muy importante, pues para ellos era su primer trabajo. Con lo cual hicimos una ceremonia y leyeron su contrato, sus funciones, y además tenían su chapita
para que cada vez que alguien tuviera que referirse al técnico de sonido, no le tuviera que buscar, sino que ya sabía quién era el técnico de sonido. Claro, estamos hablando de unos niños de 6 años, 6, 7 años. Para ellos eso era magia, puro juego. Pero estaban aprendiendo. Estaban aprendiendo muchísimas cosas y sobre todo lo que más importante y lo que más me preocupaba a mí era que estaban siendo un equipo. Estaban ayudándose unos a otros, estaban respetándose unos a otros, ya que todos eran un engranaje, todos eran un puzzle. El vestuario tenía que ver de qué color iba Ricitos de Oro para después el de maquillaje pintarle. Y como habéis visto, tenían sus cuadernos con sus bocetos y ellos pintaban, hacíamos pintura en clase, lo que es tan importante en la educación artística. Pintar, pero qué mejor que pintarnos en nuestra cara, ¿no? Qué más divertido que eso. Pues entonces pintábamos en nuestra cara y lo llevábamos a cabo. Claro, pero para hacer teatro es necesario un argumento y ese argumento había que trabajarle. Entonces lo que realizamos, pues claro, leyendo. Necesitábamos leer, porque ¿cómo se hacía una obra de teatro? ¿Cómo se hacía un argumento? ¿Cómo? No sabíamos por dónde empezar. Con lo cual, pues empezamos a leer cuentos. Y entre debates y cuentos y hablar y la expresión oral, que es tan importante y que poco ahora se da importancia en esta época, incluso nada, y había que cuidar el lenguaje, evidentemente, no se puede hablar de cualquier manera. Entonces todo eso hay que aprenderlo. Y entonces en nuestros debates, que hay un moderador, que era el director, que antes os he dicho de escena, pues es el que moderaba los de diálogos. Y se nos ocurrió que por qué no trabajar los miedos, ya que comenzó un día a decir un niño que tenía mucho miedo. Y entonces pues realizamos un vídeo, que si me puedes poner, que es un vídeo de los miedos. Y entonces ellos mismos hablaron y contaron a qué tenían miedo. Qué ricos. Filósofo. Sí. Bueno, y tener tantos miedos, pues qué mejor que utilizar el teatro para superarles, ¿no? Y enfrentarse a ellos. Y ya que el teatro era magia, pues nos inventamos una maga. Y con esto, pues empezamos a hacer nuestro argumento. Y claro, pues empezamos a trabajar. Y los escritores empezaron a redactar diálogos, las relaciones públicas elaboraron carteles, muy profesionales, por cierto. Prepararon invitaciones, buscaron patrocinadores, porque claro, después de un trabajo siempre hay una recompensa y nos íbamos de campamento. Después, entonces necesitábamos también sufragar lo que cuesta el teatro, porque el teatro no es gratis. Entonces había que pagar los vestuarios, había que pagar las pinturas, había que pagar todo lo que se elaboraba. Y teníamos nuestro regidor que controlaba. Teníamos un regidor que llevaba cuentas en su cuaderno de lo que se gastaba. Se reunieron con la prensa, salimos en Norte de Castilla, con lo cual ya subíamos de categoría. Y en general realizamos una campaña publicitaria pues como ninguna para nosotros. Los escenógrafos estudiaron los posibles decorados, los bocetos, ayudaron a preparar los decorados, claro, papá y mamá. Había cosas que papá y mamá nos ayudaba, pero participaba en nuestro proceso educativo, en nuestro juego. Los técnicos de sonido y de iluminación, claro. ¿Dónde se iluminaba la escena? ¿En qué lugar? ¿De qué color?
¿Qué música utilizábamos? Vestuario y maquillaje, el regidor, el director de escena. Y por último, ya cuando ya se tiene todo eso, se realiza el ensayo. El ensayo, que es un ensamblaje, y ven cómo cada parte del equipo son importantes, porque si no está hecho el vestuario, no hay mucho que decir, y si el maquillaje tampoco, pues falta algo, con lo cual vieron que cada equipo es muy importante y que si todos funcionan bien, la escena va genial. Cada uno aportó lo mejor de sí mismo, pero claro, llevarlo a escena también es una fiesta. Nosotros montábamos fiestas por todo. Por la tarde, cuando vinimos aquí, pues tenemos atrás una zona maravillosa para que los padres nos trajeron la merienda, y padres y alumnos y la profe merendamos, y surgía una complicidad entre padres y alumnos. Y padres que, claro, venían de otra nacionalidad, no sabían, estaban a la expectativa y se sintieron parte del grupo, que es lo importante. Y por último, el gran estreno. Dimos a conocer a todo el mundo el mensaje que habíamos preparado. Y claro, después del estreno, pues siempre hay una evaluación, que se ha hecho mal, que hemos aprendido, que hemos hecho cosas buenas, y qué mejor manera que nosotros, que todo lo hacíamos de manera visual, pues realizar un vídeo, que también os lo he traído, y qué mejor que manera que ellos que os cuenten qué aprendieron y a quién dieron también las gracias. Entonces, si me haces el favor de poner el último vídeo, ya nos aburro más con vídeos, el de la evaluación, que es que han aprendido. Era el regidor. Hemos aprendido a colocar las luces en su sitio. Hemos aprendido a ser técnicos. Hemos aprendido a ser un equipo. Hemos aprendido a poner la música. El técnico de música, de sonido. Cada uno. Hemos aprendido a hacer matemática. Hemos aprendido a ayudar a los demás. Qué majos. Bueno, y tenía preparado un montón de cosas, pero creo que ya muchos os habéis dado cuenta de que el teatro es maravilloso, que el teatro es una gran herramienta que se puede utilizar en cualquiera de las asignaturas. Aprendimos matemáticas, teníamos que sumar, restar, teníamos que medir, teníamos que hacer geometría, ciencias sociales, la flora, la fauna, la historia, el momento, el lugar, música, las músicas, los bailes, tuvimos que lengua, inevitablemente se trabaja el oral, escrito, la mímica, la expresión corporal. Tuvimos que hacer tantas cosas que lo hicimos de tal manera que no nos dimos cuenta y que al final pues este es el resultado. Con lo cual, para el año que viene y como conclusión ya, reseñar que el curso siguiente continuaré con ellos, evidentemente, que son mis niños, que voy a trabajar en la misma línea porque he visto que el teatro es maravilloso y que, ¿por qué no?, ya que estamos en la localidad de Olmedo, con gran empaque en el teatro clásico,
trabajar el teatro clásico. Ya tenemos una vía muy abierta, que ellos saben perfectamente a qué se tienen que dedicar, aunque nos faltó una profesión que ellos mismos me dijeron, que era la coreografía, evidentemente, y no había coreógrafos, y tuvimos coreografías, con lo cual para el año que viene ya sabe todo el mundo quién va a ser los coreógrafos, porque ya lo tienen decidido, y me gustaría trabajar el teatro clásico, ya que el teatro clásico para mí refleja el gusto por el trabajo bien hecho que tanto nos hace falta en esta nueva era, el cuidar el detalle, no solamente el cuidar el vestuario, sino el lenguaje escrito, que los WhatsApps no da igual si va con H o sin H, que no da igual si se habla de una manera o se habla de otra, que no da igual cómo tratemos a la persona que tenemos al lado, que hay que cuidarlo, y el teatro clásico lo refleja de una manera maravillosa, y que creo que eso hay que transmitírselo a nuestros niños, que son el futuro de esta sociedad y que es lo que vamos a sembrar, con lo cual me gustaría que es la sociedad que podemos construir, y el trabajo por el esfuerzo bien hecho, es decir, el gusto por tener las cosas bien hechas, que también está decayendo un poco. Y con esto te cedo la palabra, Aitos, y ya acabamos. Muy bien, muchas gracias, Araceli. Además que nos has indicado, además, que yo creo que una de las cosas negativas que los defensores de la enseñanza más tradicional para hacer este tipo de actuaciones, que es que no se pierde el currículo, no se dan, bueno, pues tus alumnos han hablado de que han aprendido a leer, que han aprendido matemáticas, y luego evidentemente toda la formación como persona, ¿no? El trabajo en equipo y demás. Sí. Entonces, que no es incompatible, No, ¿verdad? no, para nada, al revés. Es que el juego, yo creo que ahora mismo incluso todos, mira, acabo de venir de un curso de neuroeducación y es verdad que el aprendizaje significativo como tal se basa en la emoción. Es decir, cualquier cosa que comience con una emoción la vais a recordar, sea positiva o negativa. Es decir, en un momento, en un instante que hayáis tenido una emoción positiva o negativa, la vais a recordar por vida. Con lo cual, qué mejor que el aprendizaje se relacione con la emoción. Entonces, creo que el juego transmite emociones. A unos les gustará un juego y a otros no, pero el juego siempre lleva consigo una emoción. Y el teatro transmite emoción. Y entonces, ¿qué mejor aprendizaje que con el teatro? Bueno, representábamos hasta los problemas matemáticos. Con lo cual era como, para ellos hacer teatro es, ¿y por qué no lo representamos? No entiendo el problema. Pues venga, vamos. Hay dos niños y se come 2 peras, pues las 2 peras no lo imaginábamos, el juego simbólico que es tan importante en la etapa de educación primaria, y bueno, y no deja de ser el teatro un juego simbólico, claro, donde tú eres papá, yo soy mamá y tú eres la niña, y se forma una escena. Lo que pasa es que lo vemos desde el prisma adulto, pero el juego simbólico no deja de ser teatro. Luego habría que mejorarle como claro, el teatro clásico hizo y cuidó al detalle, pero eso es mi opinión. Muy bien. Ahora Aitos nos va a hablar de cómo trabajarlo con la etapa de secundaria, bachillerato, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quería empezar dando las gracias ayer a Pepa por lo que dijo ayer Pepa Pedroche sobre los profesores. En realidad yo estoy aquí en representación de miles de gente que se rompe la cabeza dando clase de lengua y literatura y sobre todo haciendo teatro en condiciones a veces, porque todavía hay profesores de esos. Yo no sé si me gustaría verle la cara a la gente, pero bueno, da igual. Es que hay muchos profesores que dan clases de lengua y literatura y hacen teatro con sus alumnos. Yo soy una de esas. Bueno, ya no, porque me jubilé, pero no he dejado de hacer teatro. La compañía de la que hablaba antes, Almudena, es una compañía que creamos otro compañero y yo en el instituto, en el último que estuve, en Madrid, en Majadahonda, para posibilitar que los alumnos del bachillerato de artes escénicas
tuvieran una pasarela hacia el mundo profesional, que es hacia el que ellos iban. Desde mediados de mayo 2019 ya se han hecho cargo ellos de la compañía, porque tampoco se trataba de tutelarlos permanentemente, sino de que se hicieran cargo. Pero bueno, esa ha sido una de las experiencias maravillosas que la vida te ofrece y que tú aprovechas. Pero la realidad es que ayer todos oímos a los actores de la joven compañía de teatro clásico hablar de su experiencia en el instituto y era un poquito demoledora. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos los profesores de lengua y literatura? ¿O qué estamos haciendo? ¿O qué pasa en el sistema para que haya esa idea del teatro clásico como, bueno, en general de la literatura, pero del teatro clásico como algo que no está a nuestro alcance? Que no está a nuestro alcance ni para entenderlo, ni para nuestro interés, ni para... Y yo me he permitido, lo voy a hacer brevemente, leeros textualmente lo que las programaciones de segundo de la ESO, tercero de la ESO y primero de bachillerato dicen, en las que se refieren al teatro clásico. Esto representaría en cada programa un 1% de la materia que el profesor tiene que dar a lo largo del año. En cada asignatura. En segundo de la ESO dice introducción a la literatura a través de los textos, aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro, a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y en su caso de textos completos. Y en cuanto al teatro dice diferenciación entre tragedia y comedia, lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista, pasos, entremeses, sainetes y comprobación de su carácter genuinamente popular. Representación teatral de fragmentos o de obras sencillas, teatro leído en clase. Esa es toda la indicación que hay en segundo de la ESO. En tercero de la ESO, aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro, a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, de textos completos. Sobre teatro, concretamente, los orígenes del teatro y de la novela, La Celestina. Lectura de textos poéticos y dramáticos, Quevedo, Góngora, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Nada más. Primero de bachillerato, mucho más general. Estudio de las obras más representativas, bueno, eso igual, identificando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor, y constatando la evolución histórica de temas y formas. Bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay en los programas. Fuera de una optativa que cada vez se da menos en los institutos en tercero de la ESO, que yo tengo que decir que nunca la tuve, porque era como la optativa escoba, es decir, todo el que no iba a informática o a las llamadas optativas FETEN, iba a teatro, y estaba muy bien trabajar con la diversidad, pero... Y en cuarto de la ESO, que hay una optativa de artes escénicas, un poquito más seria, mejor programada, a mi juicio, y que bueno, ahí está. ¿Por qué pasa lo que vimos ayer? Pues posiblemente porque hay una confusión entre ser en el concepto de ser profesor de literatura. El profesor de literatura no siempre es un aficionado al teatro, aunque a los presentes que estamos aquí por el teatro nos parezca una cosa muy rara. Y de eso la Administración no se ha dado cuenta, no lo sabe. Considera que un profesor de literatura, que seguramente es un magnífico conocedor de la literatura española, pues tiene que tener una formación teatral, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo tengo que decir, antes Almudena ha nombrado el Teatro del Común. El Teatro del Común fue una compañía
que formamos profesores en Madrid en el año, bueno, a primeros de los 2001, por ahí, para procurarnos nuestra formación teatral. Porque la Comunidad de Madrid, unos años antes, había organizado unos cursos de dirección para profesores y habíamos hecho esos cursos un año, el año siguiente, y al tercer año nos dijo: hasta aquí habéis llegado, no hay más formación para vosotros, buscaos la vida. En aquellos momentos sí que había muchos profesores con grupos extraescolares de teatro, grupos que funcionaban muy bien, que hacían espectáculos muy interesantes. Cuando aquello se acabó, nosotros, un grupo éramos unos 20 profesores, decidimos montarnos nuestra propia formación, pagarla. Y empezamos a llamar a gente. Estuvimos con actores de la Abadía, trajimos a Tapa Sudana, que es un balinés que trabajó con Peter Brook y nos enseñó cosas de artes marciales aplicadas al teatro. Dijimos: bueno, si lo vamos a pagar, vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Y así estuvimos hasta que vimos la necesidad bueno, no me voy a extender mucho, de trabajar la dramaturgia actoral. Y ahí el maestro de maestros es Sanchi Sinisterra. Tuvimos la osadía de escribirle, y él, que en general se apunta a un bombardeo, pues nos contestó y nos dio un primer curso, un segundo curso, y ese segundo año dijo: vosotros lo que tenéis que hacer es dejar de dar cursos y subiros al escenario. Si os comprometéis, yo termino Terror y Miseria en el primer franquismo y vosotros lo estrenáis. Y eso hicimos. Y eso nos llevó a que en el 2004 a la compañía le dieron el Max de Nuevas Tendencias Escénicas y hacer luego algún montaje más, y no os voy a cansar. Pero esto lo digo porque hay muchos profesores que se ocupan, o hay profesores que se ocupan de su formación teatral, que no tiene nada que ver con su formación literaria. Un dato: yo he terminado, lo ha dicho antes Almudena, he terminado mis días profesionales con un premio que ha sido dar durante 5 años el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza en un instituto en Madrid. Para mí era el sueño de mi vida poder hacer eso. Cuando me enteré que se había puesto ese bachillerato en Madrid, pedí traslado, llevaba 23 años en el mismo instituto. Pedí traslado, me fui al instituto que lo tenía y he vivido los 5 años. A mí me gusta mucho enseñar lo que sea, el sintagma nominal o lo que sea, pero es que la posibilidad de enseñar teatro y literatura y enseñar y que esa enseñanza fuera teatro era espectacular. Y me jubilé porque la ley cambió. Y en esto me refiero a lo que antes decía de que la Administración también tiene que tener su sensibilidad. La ley cambió y había 2 materias de artes escénicas en ese bachillerato, se quitó una y la otra se pasó a segundo de bachillerato. Los que sois profesores entenderéis que cualquier materia que pasa a segundo de bachillerato y se convierte en materia de modalidad va a la EBAU. Si va a la EBAU, se acabó. Requiem. Se acabó, porque tiene que ser teórica. Por lo tanto, era una manera de terminar con este bachillerato. Y no voy a hacer consideraciones de qué llevó a terminar con este bachillerato, aunque teóricamente no se ha terminado, este bachillerato sigue existiendo. Bien, ¿qué podemos hacer? Porque claro, esto parece una lamentación, no es una lamentación. Yo creo que, perdona, pero es que me he puesto unas notitas aquí para que... fuera de pedirle a la Administración, a los programas, que tengan un poquito más de sensibilidad y tener un poquito más de empatía con los profesores que están perdidos. Yo siempre digo que voy a, siguiendo a mi maestro Sánchez, que escribió Perdido en los Apalaches, yo un día escribiré algo que se titulará Perdidos en los estándares de aprendizaje. Oh. Se aplaude.
Yo tengo que decir que ya no lo he vivido, pero sí tuve que aprendérmelo porque mis compañeros de departamento del instituto que dejaba me dijeron: léelo tú con ojos de que no te interesa ya, a ver si puedes explicarnos esto de qué va. Sí. Y entonces me lo estudié, intenté darle una vuelta a aquello y bueno, ya lo he olvidado, que esto han pasado 3 o 4 años. Pero bueno, que sí que es, pues eso, que es una lástima. Pero fuera de la administración, yo creo que lo que también los profesores tenemos que ser conscientes del cambio de metodología. Yo creo que he sido una persona afortunada, porque parte de mi vida profesional la hice en La Mancha. Y en la prehistoria, o sea, yo estuve en La Mancha, llegué a La Mancha en el año 79. Y yo explicaba el teatro clásico de la siguiente manera. Montaba a mis alumnos en un autobús y me los llevaba a Almagro. Era cuando al corral se podía acceder pidiendo la llave en el ayuntamiento. Yo pedía la llave en el ayuntamiento, entraba en el corral y me pasaba toda la mañana con mis alumnos sentada en el corral de Almagro, explicándoles el teatro clásico. Se los explicaba de una tacada. Y ellos montaban el corral de comedia. Estaban, pues unas se subían a la cazuela, los otros hacían de mosqueteros, y yo les iba explicando y veíamos pues qué cosas pasarían allí, que era una loa y que era... Yo estoy segura, con algunos todavía tengo contacto, estoy segura de que aquello no se les ha olvidado. Porque ellos eran parte. En este último instituto en el que he estado, montamos un corral de comedias que llevamos a la Universidad Carlos III con 50 actores. 41 actores, 9 músicos en directo y un corral entero, con alojera, con dueño del corral, con mujeres en la cazuela, con sainetes, incluso con espontáneos raperos. O sea, aquello lo hicimos porque lo hizo el grupo de teatro del instituto, pero lo hicimos también para que todos los grupos que tenían que estudiar el teatro clásico entendieran que el teatro era una fiesta y en esa fiesta ellos también podían participar. ¿Qué quiero decir con esto? Porque claro, que la metodología es fundamental. Si a los alumnos les explicamos el teatro clásico como se explica la clasificación de los minerales, pues es lógico que no les interese. Antes hablaban aquí los actores de la compañía argentina, hablaba el director de el rehacer versos. Yo he hecho la experiencia y os invito. Yo troceé el Lindo Don Diego, lo troceé por escenas y se lo repartí a los alumnos en clase para que lo pusieran en unos versos que se entendieran mejor, pero que en verso, que ellos siguieran la estructura del verso. Fue una experiencia maravillosa, aquello era mejorable, pero ellos entendieron qué era lo que pasaba y tuvieron que trabajar, lo que decía antes Araceli, que tuvieron que trabajar la estructura del verso, el utilizar unas palabras que se entendieran pero que no fueran excesivamente vulgares, que yo creo que se necesita imaginación. Es verdad que con los estándares de aprendizaje es muy difícil la imaginación. Olén, es que... O sea, yo creo que ahí hay que buscar la rendija por la que pasar. Pero es fundamental que el profesor de literatura cambie o al menos se interese por modificar y por llevar la literatura a sus alumnos. Yo creo, siempre he dicho que cuando cambió la enseñanza obligatoria, uno de los cambios
radicales fue que antes nosotros los profesores estábamos acostumbrados a que el alumno venía a nosotros y ahora el profesor tiene que ir al alumno. Él está ahí, que además le obliga, cosa que no perdamos de vista. Y yo creo que siempre ha sido un viaje en el que lo ideal era encontrarnos en la mitad del camino. Pero bueno, ahí está. Y que nuestros alumnos aprenden de una manera muy distinta a los del año 79 que os decía yo. Los alumnos actuales aprenden de otra manera y posiblemente la enseñanza que nosotros tenemos que hacer ahora es de otra manera, pero no por eso renunciar a ello. No quiero alargarme más en esta introducción porque no sé, creo que al final ha sido caótica a pesar de que yo me lo escribí todo aquí y tal, porque... Y entonces, no basta que la administración sea sensible, pues poniendo unos programas razonables y no presionando tanto con la burocracia al profesor. Habría que cambiar la metodología y sobre todo habría que incidir en la formación del profesorado. La formación del profesorado de primaria es fundamental. La formación del profesorado de secundaria, en los másteres estos de educación que hay que hacer, que son... Yo he sido tutora de algunos alumnos de máster y dice, bueno, pues, vale, pues tendría que haber unas... Claro, ¿no? A mí, que me parece muy bien, pero que hacían muy poca práctica. Yo creo que hay que hacer más práctica con los alumnos delante y con alguien, y esto no tiene nada que ver, pero es un inciso, y con alguien, es decir, a mí me mandaban alumnos de prácticas, pero nadie vino a comprobar que yo era un buen tutor de prácticas. Es decir, a mí me ha llegado a decir un alumno de prácticas una vez sobre un compañero, perdona, pero ¿tú eres consciente de que esta persona no puede ser un tutor de prácticas? Silencio. Claro, es decir, ¿cómo manda...? O sea, bueno, vale, da igual. Lo que quería decir, formación del profesorado. Y una última cosa. En el bachillerato de artes escénicas se dio única y exclusivamente a la materia de artes escénicas al Departamento de Lengua y Literatura. Eso supuso que, y supone, por lo que el otro día hablé, me parece que contigo, supone que a un instituto le dan ese bachillerato y al profe de Lengua y Literatura, al último que llega, le toca una materia que se llama Artes Escénicas, que el programa, si lo miráis, es como un resumen de las enseñanzas de la RESAD, pero en un año, 4 horas semanales, porque hay de todo, hay entrenamiento del actor, historia del teatro, teoría de la interpretación, de todo, recepción de espectáculos, hay de todo en ese programa. Y eso lo tiene que dar un profesor de literatura que hasta aquí lo que ha enseñado es el programa de primero, segundo, tercero. ¿Qué sucede? Pues que se desvirtúa. Es el momento, si de verdad se quiere mantener el bachillerato de artes escénicas, de crear en los centros departamentos de artes escénicas con profesionales de las artes escénicas que, por un lado, den ese bachillerato, si existe en ese instituto, y por otro lado, creen la materia de dramatización, o llámese como se llame, que sea transversal, que vaya a todos los grupos. Porque lo que ha dicho antes Araceli sobre la experiencia con sus alumnos de 6 años sería lo ideal en todos los centros. Yo creo que parte de lo que les falta a nuestros adolescentes, los alumnos que hacen teatro, eso los que habéis hecho teatro o tenéis grupos, lo sabéis, los alumnos que hacen teatro tienen una impronta en su manera de expresarse, de moverse, de actuar con los demás, han encontrado su lugar en el mundo. Eso yo lo he dicho siempre, ¿no? Los adolescentes que hacen teatro, una de las grandes cosas que encuentran es que encuentran un lugar en el que ellos
son alguien, que es muy importante. Entonces, es fundamental que en los centros exista la dramatización, no como una opción, una optativa o una extraescolar que da un profesor entusiasmado, de los que no le importa dejarse allí la piel. Eso está muy bien, pero es el momento en el que, ya que le estás presionando con los estándares de aprendizaje, pues dale un poquito más de formación y de... Bueno, yo luego ya si queréis preguntar algo, es que creo que he sido un poco caótica y larga. No, para nada. Yo creo que se te ha entendido perfectamente y además has apuntado a los problemas fundamentales, ¿no?, con los que nos podemos encontrar en el aula, como es las programaciones, la estructura que tienen ahora con esos criterios de evaluación, estándares de aprendizaje mucho más concretos. El otro problema, que es la formación del profesorado y el sobreentender que porque eres profesor de lengua y literatura tienes que saber de teatro y te tiene que gustar el teatro, ¿verdad? Ayer lo hablábamos, ¿no? Desgraciadamente no todos los profesores de lengua y literatura les gusta siquiera la literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que en algún momento, tú llevas menos tiempo, pero en todos los años que has estado ejerciendo, ¿cómo se afronta a veces el choque con otros compañeros que a lo mejor puedan tener otra visión? Y luego mostrarles cómo esto sí que funciona, ¿no?, que puede dar resultados. Puede resultar algún conflicto, ¿no? Hay gente aquí que está estudiando para ser profesor y pensará, bueno, el día de mañana podré realmente aplicarlo, tendré problemas no solamente en la administración en general, sino también quizás con los compañeros puede haber... Yo creo que vuestra experiencia ha sido positiva. Que en la vida hay que tener paciencia para muchas cosas, así, esa es una de ellas. No, a ver, lo más que te puede pasar es la invisibilidad. Pero eso a la larga es hasta positivo. Haces lo que te da la gana. Sí. O sea, yo, como anécdota, puedo contar que en un instituto en el que estuve 23 años, los 10 primeros años yo estuve haciendo teatro extraescolar y no venían a vernos, es decir, cuando hacíamos luego ya las funciones y tal, venían los padres, pero no venía ni la dirección del centro, no venía a vernos nadie. Venían a lo mejor los compañeros del departamento de lengua, pero no del instituto. Y los padres preguntaban, ¿no? Solo cuando en un certamen de la Comunidad de Madrid nos dieron un montón de premios y al día siguiente se enteraron que hacíamos teatro. Llevamos 10 años. Pero no pasa nada, quiero decir que no pasa nada porque yo tampoco sé qué hacen en el laboratorio los de química. No les estorbo, pero tampoco voy a ver. Yo creo que hay que tener paciencia y posiblemente si hubiera más formación del profesorado en general, pues está bien que nosotros también apliquemos el teatro a nuestra vida personal. A la vida. Yo creo que para los profesores sería muy bueno hacer teatro. Sí. Porque tengo que hacer un inciso. El Teatro del Común, esta compañía de la que os he hablado antes, éramos profesores de todas las materias, ¿eh? Había gente de matemáticas, de física y química, de ciencias naturales, de hecho un compañero de griego que en su instituto había el bachillerato de artes escénicas, no pudo dar ese bachillerato porque por ley estaba adjudicado al departamento de lengua y literatura, en el que nadie quería dar esa asignatura. Curioso. No pudo. No se lo permitieron. Entonces, yo creo que con los compañeros hay que tener paciencia. Ellos también la tienen con nosotros, ¿eh? Yo creo que... Porque nosotros somos de los que estamos por allí todo el día por el medio haciendo... De pronto tiramos en el pasillo un papel que hay que pintar y entonces hay que pasar por encima. En fin, estas cosas, ¿no? No pasa nada. Yo, desde mi experiencia, los compañeros, la verdad que, como el teatro lo he trabajado en todas las asignaturas, pues he necesitado de mis compañeros. Y he necesitado el de educación física para enseñar y para
la coreografía, he necesitado de música para que los niños estudiaran un bagaje de diferentes tipos de música para elegir qué emoción transmitía cada una y eligieran la música. Y he necesitado del de inglés porque al final cantamos una canción de inglés y tenían que aprendérsela, con lo cual para mí ha sido positivo. Y el que no ha querido participar, pues nada, mi filosofía es el que no aporta, aparta y ya está, no, nada más. Es decir, si me vas a aportar y me vas a ayudar, genial, y si no, pues nada, impartes tu asignatura, que es igual de respetable, y ya está. Es decir, que esa ha sido mi experiencia positiva y no he tenido ningún tipo de... Y luego también creo que importante de lo que habéis dicho, cómo ayuda a los alumnos, no solamente un aprendizaje cultural o dentro del currículo, sino como la formación como personas, ¿no? El trabajo en equipo, el encontrar un lugar en el mundo que los adolescentes es tan importante, ¿no? Se suelen sentir tan perdidos, cómo puede ayudar el teatro a esto, y los niños también necesitan sentirse importantes. Y bueno, supongo que en eso también da mucha satisfacción, ¿no? Como docente, ver cómo ellos a través del teatro y bueno, el teatro clásico, además, donde encontramos todas las pasiones y las miserias humanas, ¿verdad? Pero que podemos pensar, bueno, para adolescentes muy bien, pero a niños cómo les llevamos ciertas obras, ¿no? Tragedias o algunos, pero creo que sí que se puede, ¿verdad?, aplicar. Sí. Creo que hay sentimientos que no tienen edad y son universales, ¿verdad? Claro, es que, bueno, mi programación para el año que viene ya hemos elegido las 3 obras que queremos estudiar y además las han elegido ellos. Y para el año siguiente, pues a través de lo visual, a través de la mímica, a través del lenguaje, ¿por qué no? Es decir, simplemente nosotros tenemos que ser meros transmisores y que ellos interpreten y que ellos vayan conociendo también las emociones. Fijaros cómo el miedo ha derivado a miedo a esto, a lo otro, y cómo ellos mismos han ido, pues hay que enfrentarse a los miedos, y ellos mismos se han ido enfrentando de una manera o de otra. Incluso ahora mismo la mayoría tiene esos miedos, que es el miedo a lo desconocido. ¿Quién no tiene un miedo a lo desconocido? Entonces, es una manera de que ellos vayan aprendiendo, y en el teatro clásico creo que deben de cuidar ese lenguaje y que poco a poco vayan evolucionando. Entonces creo que el teatro clásico puede estar muy presente. Bueno, es más, yo creo que Pie Izquierdo lo puede saber muy bien, porque además lo lleva a cabo con niños. Montajes fantásticos. Exacto. Para niños, sí. Entonces creo que el teatro clásico es igual de accesible, lo que pasa que nosotros tenemos que hacérselo accesible. Ese es el kit, la mayor envergadura que podamos llegar a tener. Y después, pues ellos son libres, evidentemente, de si les gusta o no les gusta, pero tienen que conocerlo. Muy bien. Y antes de dar la voz al público, me gustaría que, bueno, pues ya ahí todos apuntado algunas cuestiones como la formación del profesorado, ¿no? Hacia cómo creéis que debemos caminar, ¿no? Dirigir nuestros esfuerzos para que tenga mayor presencia el teatro clásico, el teatro en general en el aula. Bueno, pues yo desde la etapa de educación primaria sí que creo que es interesante. Sobre todo lo que hemos tenido este año más es la evaluación por competencias. A ver, si doy matemáticas, lengua con un libro, ¿cómo voy a evaluar las competencias? Es decir, es algo que lo reseñaba antesitos con los estándares de aprendizaje. A ver, que alguien me explique. Yo me llego al cole, me dan un libro de matemáticas y después evalúa por competencias. Y dices, vale, muy bien, competencia, aprender a aprender. ¿Cómo? Es decir, creo que hay que cambiar el sistema un poco tan hierático que está con sus asignaturas, que nada... yo creo que el aprendizaje se entremezcla, hay que llevar a cabo un cambio de metodología, pero también de formación del profesorado, de arriba a abajo y de abajo a arriba, es decir, como si fuera un feedback. Ese creo que sería un poco... Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues eso ya no me compete a mí, yo con mis niños.
¿Cuál era la pregunta? Porque claro, yo ya he hablado de esto, que me tengo la sensación de que me voy a repetir. Sí, bueno, cómo mejorar o cómo encaminar la... No, yo he dicho antes lo de la formación del profesorado, que me parece fundamental, y el reflexionar el profesor sobre la metodología, pero me parece también muy importante algo que vimos ayer, ¿no? El llevar a los alumnos a espectáculos de calidad. De calidad. Yo hago teatro porque me divierto, básicamente, y pretendo que los alumnos se emocionen con el teatro porque hay algo que les divierte y que a la vez les educa, y les educa cuando ven cosas de calidad, como son los montajes de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Nos pueden gustar unos más, otros menos, y de algunas otras compañías. Lo que vimos anoche de la Compañía Argentina a mí me encantó, me pareció que es un espectáculo que podría perfectamente entrar para los alumnos, genial. Lo que vimos por la tarde de los textos me pareció magnífico. Pero yo creo que un problema que tenemos los profesores ahora, sí que tenemos, porque yo también, es que en los centros, y supongo que pasa en todas las comunidades, no hay plantillas fijas. Es decir, la gente está rotando por los centros como loco, porque no se consolidan las plantillas. Y es imposible hacer un plan a largo plazo de departamento. Cuando tú tienes la posibilidad de saber que tienes un departamento, en el instituto aquel en el que estuve 23 años, yo estuve los 23 años prácticamente con el mismo departamento, cambiando las personas según el número de alumnos que había, pues a lo mejor se necesitaba uno más, uno menos. Pero hubo 5 personas que estuvimos esos 23 años juntas. Teníamos la posibilidad, desde el principio, de hacer planes a largo plazo, porque la educación no es de hoy para mañana. La educación es algo que se hace despacito y cociéndolo a fuego lento. Y creación de público se hace despacito. Yo siempre he creído, y es una opinión muy personal que sé que no será compartida por mucha gente, que coger a los alumnos y obligarles a ir a ver una obra de teatro no siempre es buena idea. En ese instituto y después, siempre nosotros les hemos ofrecido entradas a los alumnos. Tenemos 30 entradas para ver tal cosa. Los 30 primeros que cogéis la entrada la tenéis. Eso suponía, primero, que no había que hacer ese mare magnum de llamo al teatro, reservo las entradas, pero luego me han salido 4. No, hemos comprado 30 y nos hemos jugado el comprar 30, porque había veces que luego tenías que vendérselas a los amigos, pero bueno, da igual. Tú has comprado 30 entradas y los alumnos van, y va el que quiere, y ese que ha ido y que ha querido, al día siguiente le cuenta a su compañero: tío, lo que te perdiste fue estupendo. La siguiente vez ese está más espabilado y compra la entrada. Pero eso hay que hacerlo a largo plazo, con una rutina, con mucha paciencia, porque yo creo que la educación es pues algo lento. No estamos acostumbrados a esta cosa de inmediatez, de ya. Pero si de verdad queremos crear públicos, si de verdad queremos, pues posiblemente tengamos también que optar por eso. Pero ya os digo que es difícil, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, que no quiero yo ser negativa, que adelante con los faroles. Bueno, hablamos del diálogo con el público. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Queréis que profundicen en alguna cuestión? Hola. Hola. Yo, en principio, quería daros la enhorabuena por toda la trayectoria que tenéis y el éxito en primaria y en secundaria. Y luego, cómo comparto todo lo que habéis dicho, ¿no? La queja a la administración, cómo el sistema, primero,
sacrificó la literatura al unir lengua y literatura como una misma asignatura. Solo hay que ver segundo de bachillerato. Y además, dentro de la literatura, normalmente es la narrativa, sacrificando la poesía y el teatro, ¿no? Pero siempre ha habido casos individuales, ¿no? Superando todas las trabas del sistema, y la verdad es que yo ya desde el colegio tuve teatro, en secundaria igual, cuando llegué a la universidad otro grupo había, y bueno, que es todo un ejemplo la trayectoria que tenéis. Y sin embargo, con los compañeros lo que comentabais, ¿no? Alguna vez que hemos hecho teatro, el primer comentario de profesores ajenos, ¿no? Que no han participado, siempre es el comentario general, y el primero: esos alumnos han bajado sus notas. Ese es el primer comentario. Pero aún así, yo creo que para los alumnos es magnífico. Así que enhorabuena. Lo es. Yo te puedo decir, como comentario curioso, en evaluaciones, en bachillerato de artes escénicas, es verdad que los alumnos de artes escénicas, sobre todo en los primeros años que fueron al instituto, eran gente, antes lo comentábamos, eran personas que habían abandonado el sistema pues porque no les ofrecía hacer bachillerato. ¿Para qué? Si yo lo que quiero ser es cantante, actor, músico, y el bachillerato no me ofrece una posibilidad. Y en los primeros años del bachillerato de artes escénicas se reenganchó mucha gente al bachillerato que vio una posibilidad. Y claro, pues eran alumnos que habían perdido la costumbre de estudiar filosofía o historia o tal, pero que eran muy buenos en materias como música o como artes escénicas. El comentario de nuestros compañeros era: claro, es que vosotros les enseñáis cosas que les gustan. Cosas que les guste, yo qué sé. ¿Qué quieres que...? Porque, bueno, pues será... Pero, bueno... Que yo creo que hay que tener paciencia con los compañeros, porque también hay que ser empáticos, hay que ver ellos su punto de vista. Es decir, en el fondo también es un poquito de envidia. Organizad. Yo no lo resolví, porque no se resuelve eso, pero sí que dije: venga, vamos a probarlo todos. Y hemos tenido un par de cursos de estos que organiza la Comunidad de Madrid, que dan puntos y cosas de estas, que hicimos teatro. En uno de los años hicimos teatro radiofónico, terminamos grabando una obra de Miura, pero trabajamos con muchos ejercicios, profes, y otro año trabajamos sobre teatro foro, que fue muy interesante. Y bueno, pues no nos mires, únete. Claro, yo quería resaltar lo de las notas, que es verdad que yo he tenido muchas trabas por los libros. Los libros, que había que acabar el libro, y claro, el teatro no nos permite acabar el libro, porque si lo dedicamos para el teatro no hacemos el libro. Y es lo primero que les dije a los padres, que no íbamos a acabar el libro, que el libro era un medio y que el fin no era acabar el libro. Con lo cual, yo la verdad que tuve una grata experiencia porque no me pusieron ninguna traba, pero sí que es verdad que el libro, en muchos casos los padres, es verdad que supone un gasto económico elevado, y que su objetivo es acabar el libro, y en bachillerato es acabar el libro para preparar para la EBAU. Sí. Y entonces el libro, y al final pues no nos salimos del libro. Y es verdad que con el libro es un medio que nosotros tenemos que utilizar, tener un recurso, no deja de ser un recurso. Y para mí mi experiencia fue muy satisfactoria, y es verdad que al principio pues iban de un lado para otro, pero al final se asentaron y el aprendizaje fue increíble. Bueno, que aprendimos a multiplicar y querían más, y ya dijimos: ya hasta aquí, paramos, que si no el año que viene no sé qué vamos a hacer. Pero muy bien, y sobre todo la cohesión con el grupo, ya que hay que compararlo como una empresa. Si una empresa, sus trabajadores están unidos y se apoyan el uno al otro y va a ayudarle, pues al final
su resultado va a ser positivo, sea el producto o el servicio que tenga que dar. Y en una clase y en un colegio es lo mismo. Es decir, el equipo tiene que estar cohesionado para que los resultados sean positivos. Señora, ¿había alguna cuestión por aquí delante, verdad? Bueno, quería decirte, Araceli, que cuando te he estado escuchando, pues he reconocido ahí el proyecto LOBA. Me imagino que sí, lo conozco que con la ópera. Y que lo has adaptado sí. a teatro, bueno, con música, pero no teatro musical, supongo. No, pero y sí que... Lo hilo con la cuestión de la formación del profesorado, porque efectivamente es algo que falta, que falla en el sistema. Faltan los grados de español para los profesores de lengua y literatura, una enseñanza práctica. Falta, por supuesto, en el máster de profesorado de secundaria, que es un auténtico desastre. En todas las universidades que yo conozco no funciona, y no funciona el sistema de las prácticas tampoco. Y bueno, pues aquí hay un montón de profesores de secundaria y también de la universidad, y yo quería que tú y también Hitos, que sois ejemplo de personas con una voluntad casi contra el sistema, pero bueno, el sistema tiene resquicios, ¿no? Y creo que hay que aprovecharlos, ¿no? Uno cierra la puerta del aula y tiene su metodología y la puedes emplear como quieras, dejando el libro como recurso y tratando de hacer teatro y de que el teatro sea un vehículo de aprendizaje, que es fantástico, que funciona, que está probado, que todo el mundo que lo hace, que somos pocos, pero vemos los resultados, y creo que la formación también tiene ya que ser casi contra el sistema, una cuestión personal, ¿no? Como lo hayas hecho tú, como lo ha hecho Hitos, como lo he podido hacer yo o cualquier otro profesor, y que hay recursos, los hay. Muchos. Está el proyecto LOBA, lo cuentas tú, por favor, porque estás ahí, que te escuchen los compañeros de instituto. También se hace LOBA en institutos, en poquitos, pero se puede hacer. Sí, hay. Está el proyecto La Caixa, está el curso de teatro de interpretación de actores que da pie izquierdo aquí y también tiene acogida para los profesores. Están los cursos de la UIM. Se puede uno formar si tiene esa inquietud y quiere transmitir y hacer teatro en el aula. Muchas formas de teatro. Se pueden hacer cosas más ambiciosas o más pequeñitas, ¿no? Y yo quiero que seáis vosotras las que invitéis y ofrezcáis esa información para que los profes que están aquí sientan también esa inquietud, ¿no? Esa puerta abierta, ese resquicio que dan también los aprendizajes de estándares evaluables, todas estas cosas. Cuando has hablado, Hitos, cuando has leído el currículum, hablabas literalmente, ¿no? De los textos, los géneros y los movimientos. Bueno, el teatro es poesía en movimientos. Pues eso, vamos a agarrarnos a esos pequeños resquicios que tiene el currículum para hacer trampa y poder hacer teatro en las aulas. Bueno, la pregunta no es una pregunta, es una invitación a que hablemos de proyectos. Esos recursos, ¿no? De recursos. Claro, el proyecto LOBA es un proyecto que se da en Madrid sobre la ópera, y es lo mismo que lo mío, que yo lo conocí después, a posteriori, que se trata de formar la compañía de ópera en este caso y llevar a cabo una ópera y una puesta en escena, lo que conlleva es similar, así decirlo, al proyecto que he llevado yo, lo que pasa que con una ópera. La formación se realiza en julio, este año ha sido del 1 al 8, si no me equivoco, y normalmente suele ser con un equipo de profesorado, 2 profesores, y en secundaria, con lo cual es muy interesante. Sí que hay un montón de recursos también, páginas web, muchísimo formación, Escuela Escena en Segovia, que es donde yo me formé y que luego he seguido, y representamos allí. Y lo de Caixa Escena, sí, ahora explico yo lo de Caixa Escena, que sí, pues te doy la palabra. Sí, Caixa Escena es un proyecto de la Caixa, como su mismo nombre indica, que lleva ya muchos años funcionando y que funciona muy bien y que tiene un montón de recursos. Ellos trabajan cada año una temática diferente, un año es comedia del arte, pero todos los
todos los recursos de los años anteriores siguen estando disponibles en la web, es caixaescena.org. Y tienen además la posibilidad de hacer cursos con los propios alumnos, son muy interesantes porque tú, profe, que tienes un grupo de alumnos que hacen teatro, hacen encuentros en un lugar, un fin de semana y además me parece que no cuesta nada, y vas con ellos y forman. Tenían, yo no sé si eso lo siguen teniendo, yo fui asesora en un curso de Caixa Escena y lo que hacían era que juntaban a varios institutos un fin de semana, a varios grupos de teatro de institutos en un lugar, y allí íbamos unos cuantos asesores y ayudábamos al profe correspondiente pues a tener otra visión, ¿no? Porque a veces nosotros estamos ahí con nuestro proyecto y necesitamos una visión exterior, externa, que nos diga lo que podemos y no podemos hacer, o lo que nos vendría bien para darle un poco de vidilla a nuestro proyecto. Es muy interesante y sobre todo tienen multitud de recursos, porque tienen vídeos sobre maquillaje, sobre comedia del arte, es muy variado. En Madrid hay otro foco de formación que es el aula de teatro de la Universidad Carlos III, que desde hace ya un par de años dejó de ser un certamen y es más formación. Están los premios Buero Vallejo, que funcionan muy bien, los premios Coca-Cola, que son más conocidos como premios Coca-Cola, pero son los premios Buero Vallejo, que también tienen formación para profesores y que posiblemente tengan menos recursos